El proceso renacentista. ¿Qué es lo que pasa en la época renacentista? Cuando el ser humano, el hombre, empieza a pasar por el proceso medieval y se deslinda del proceso medieval. A ver, medieval hablando solamente desde un enfoque europeo. Esto es algo que yo siempre he pensado y lo he compartido con mis profesores cuando estoy en clase, que hay que también saber y ser conscientes que el modelo educativo sigue siendo eurocéntrico. Y yo no digo que esté mal que sea eurocéntrico, porque si nos vamos a que si es bueno o es malo, podemos entrar en un debate interminable. Yo no digo que sea bueno o malo, yo digo que si nos deslindamos un poco de la visión europea, pues podemos también abordar la filosofía, la historia, las humanidades, desde un panorama más amplio, porque hay que saber y hay que ser conscientes de que cuando pasan todos estos procesos medievales en Europa, en Asia, en África y en lo que sería América, están pasando procesos distintos. Hay todo un proceso distinto. No hay feudalismos, no hay caballeros, no hay doncellas, no hay todo lo que ya nos imaginamos de la época medieval en otras partes del mundo. Y pasan por procesos distintos. Pero bueno, vamos a comprender el proceso renacentista desde el ojo de lo europeo, que tampoco es malo. O sea, yo creo que es muy interesante y nos guste o no, los periodos, coloniales de este auge de los imperios europeos, pues queramos o no, pues ya nos influenciaron de una manera muy fuerte en América. Ya tenemos una base para entender el mundo occidental. Por eso es que todos estos temas griegos y europeos, pues no se nos son ajenos a nosotros tampoco en América. Ya el tema de reivindicar a los nativos americanos ya es otro tema que se puede tratar en otro video. Pero vamos a comprender el periodo renacentista. En el periodo renacentista hay un parteaguas, una revolución ideológica respecto a lo que era la iglesia, marcadamente el cristianismo. El cristianismo es una religión muy relevante en el mundo por la visión que tuvo y no quien la quien instauró la base, que sería el maestro Jesús, pero hay que recordar, los profetas no instauran las religiones son instauradas por los aprendices, por los apóstoles. Y la visión que se le da ya en su difusión al cristianismo, ¿sí? Porque primero se impulsa realmente la religión por los apóstoles y por quienes aprenden del profeta, y después empieza a pasar de voz en voz en voz, y ya después se empiezan a crear instituciones que son las que conocemos, y estas instituciones toman cierta fuerza de una filosofía para fines, intereses tanto propios como para darle una dirección a la religión, porque se dan cuenta de lo poderoso que es este discurso religioso. Eso es algo de lo que la religión ha aprovechado bastante, ¿no? Es poderoso el discurso religioso. Y más cuando es convertido en dogma, cuando se difunde con buena retórica, cuando se hace todo un discurso de convencimiento, en donde ya haces de la religión fundamental en la vida del hombre. Y yo creo que los temas que toca la religión en particular son relevantes para el hombre. Más sin embargo, pues pueden caer también en ideologías y en lavaditos ahí de cerebro para manipularte, como ya después lo veremos en críticas como las de Nietzsche y otros autores ya más llegando a la modernidad. Pero aquí en el Renacimiento pasa algo parecido, ¿eh? Pasa algo parecido a lo que después veríamos con el existencialismo de Nietzsche y con este nihilismo en contra de los, de la moral cristiana. Aquí, en el Renacimiento, si bien no hay como un deslinde poderoso, podría hablarse de un deslinde poderoso en el sentido de replantear las ideas de la fe.
no tanto de eliminar la fe como tal. De hecho, por ejemplo, autores como ahorita estoy leyendo a Erasmo de Rotterdam, que Erasmo, por ejemplo, plantea una cierta crítica de cómo se han estado interpretando las Sagradas Escrituras y que hay que tomar otros textos que dice él que han estado como desplazados, que son textos en los cuales está más concentrada la palabra del Maestro Jesús. De hecho, me es interesante ahorita leer a Erasmo, que estoy empezando con el libro, el primer libro de este compendio de escritos de Erasmo, es el Enquiridión. Y en el Enquiridión me es muy interesante ver que Erasmo ya desde aquí dice, el fundamento de Dios es el amor, porque Dios es amor mismo. Eso es muy interesante porque como que siempre se nos deslinda la idea de Dios de, del amor. Y de hecho ya en la actualidad cuando escuchas o lees cierta física cuántica y todo este tema así como Jacobo Grinberg, y, o sea, como que esta idea del Dios moderno, que ahora ya le dicen universo, que le dicen mente universal, etcétera, etcétera, porque ya la palabra Dios les crea mucho conflicto. Pues bueno, desde ellos, estos modernos, pues te dicen, es que realmente es amor, ¿sí? Y vean, ya desde el Renacimiento había gente que ya se había dado cuenta de ello, de que realmente Dios es amor. Eso me parece muy interesante y por eso me gusta este periodo del Renacimiento, porque lo que hace el Renacimiento es, no me voy a deslindar de la fe, pero la voy a ver la fe a través de una visión antropológica, es decir, desde la visión humana. Ya no voy a despreciar tanto lo humano, porque lo humano estaba como muy subyugado al mensaje divino, ¿sí? Pero los autores renacentistas dicen, no, lo humano es parte de lo divino, ¿sí? Y lo humano es parte de Dios. Por lo tanto, lo que hay que empoderar también es lo humano, porque lo humano es representación de Dios y Dios no tiene por qué ningunear a su creación. Al contrario, te ha dotado de todo lo que puede ser Dios, sin ser Dios mismo. ¿Sí? Tampoco dicen, es que nosotros somos dioses y nosotros somos mejor que Dios, etcétera. No. Es un entendimiento de ver la visión cristiana, de ver la visión de Dios a través del empoderamiento humano. Y esto se hace renaciendo de muchas de las artes y de muchas de las visiones antiguas de los griegos, de los romanos, ¿no? Erasmo, de hecho, no es cierto, este es Vasari. Le estaba viendo un documental de Vasari. Vasari también fue un escritor renacentista. Él retoma más que nada por la visión del arte y él hace toda una crítica de cuando cae el imperio romano y empiezan a entrar los bárbaros, bueno, los que ellos consideran bárbaros, ¿sí? Porque, no sé, como que esas clasificaciones de bárbaros a otros pueblos, que quieras o no, pues fueron sometidos por Roma y Roma también fue muy salvaje con ellos, ¿no? Pero bueno, Vasari pues lo ve como gente bárbara, etcétera, que entra y destruye todo lo grande, artísticamente hablando, de, eh, de Roma, ¿sí? Y dice, hicieron la salvajada de destruir muchas cosas que eran un arte precioso, ¿no? Y ahí es, en esas ideas de Vasari, pues se ve un poco la visión del renacentista de querer revivir todo eso, ¿no? Todo eso del pasado y que aparte la belleza parte también de la observación de la naturaleza. Entonces es una reconexión también con la naturaleza y Vasari ve también este periodo medieval del cristianismo como esta arquitectura de las catedrales, de lo gótico, etcétera, lo ve como algo horrible, algo que está como muy oscuro, como sin vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, independientemente si pienses que las catedrales son bonitas o son feas o no representan una expresión artística muy alta, etcétera, etcétera, es nada más ver que en estos pasajes de estos escritos, pues en esa época es esta visión de regresar a lo antiguo y también de regresar a los ideales de la antigüedad, ¿sí? Y todos estos filósofos del Renacimiento pues también ven a los antiguos mitos con los pasajes heroicos, este tema de los semidioses, etcétera, pues como algo interesante para reivindicar la divinidad del hombre mismo. Incluso el personaje que está acá atrás,
Alighieri. Dante, el autor de la Divina Comedia, que de hecho aquí está, miren, el infierno de Dante, pues es una obra que también muestra mucho de este pensamiento renacentista. ¿Por qué? Porque en su poema Dante se adentra, o sea, Dante siendo un humano, se adentra a estos mundos que podríamos decir abstratos, podríamos decir oníricos, podemos decir divinos, ¿no? Como que estos mundos alejados del hombre, pero que el hombre habla de ellos. Dante en su viaje poético de la Divina Comedia está viajando él, ¿me entiendes? O sea, él se mete a estos mundos, los baja del cielo y dice estos mundos son terrenales. ¿Sí? Yo veo un mensaje muy claro de Dante de decirte, aparte de muchos otros mensajes de esa obra que me encanta, te dice, el hombre, ¿sí? Vive su propio infierno, su propio purgatorio, su propio cielo. Y entonces podemos entender la Divina Comedia como un pasaje de que en la vida terrenal tú puedes vivir tu propio infierno, tú vives tu propio purgatorio, o sea, purgas tus pecados, que los pecados los podemos ver como acciones erróneas, como equivocaciones, que vas puliendo para llegar a el sol, ¿sí? La luz, ¿sí? Porque Dante describe el cielo como luz, que es muy relacionado al sol y que muchas religiones antiguas, a lo que le llamaban, a lo que van a llamar paganismo, y a lo que ahorita ya encontramos que es como ocultismo, porque por llamarlo paganismo y ser perseguido, pues ahora ya después toda este conocimiento pues tiene que ocultarse, ¿no? Entonces ahora ya es ocultismo y después pues ya se oculta en órdenes secretas, etcétera, ¿no? Pues ya lo decía, ya tenían esta visión de que el cielo era Dios, que el cielo era como, que Dios mismo era como el sol, que era pura luz. Y esto es bastante interesante porque aquí ya Dante te está diciendo, no hay un mundo divino separado al hombre, porque el hombre puede experimentar lo mismo que los mundos que nos han narrado como si fueran exteriores y como si fuéramos a caer en ellos después de morir. En la vida misma podemos pasar por el infierno, pasamos por el purgatorio y pasamos y llegamos a la luz, a la certeza, a la sabiduría, al conocimiento pleno del mundo y al final es el amor, como ya les mencioné en Erasmo, que dice Erasmo, el amor es Dios porque Dios es amor mismo. Y de hecho es muy interesante porque en el rescate de estas ideas pues también se ve mucho la influencia del concepto de la eudaimonía, que yo ya he explicado en este canal, que también me gusta mucho este tema de ver la felicidad no como algo efímero que dices, bueno, estoy feliz porque me comí un helado y eso es lo que me hace felicidad, o soy feliz porque almacené mucha riqueza y eso es lo que me hace felicidad y necesito estar sintiendo ese placer de felicidad. No, la felicidad es un trabajo continuo, es todo un proceso de ser mejor cada día, de tener disciplina, de tener excelencia, ¿no? De crear hábitos que al final esta búsqueda de la felicidad va a ser la certeza. Entonces, al final la felicidad se vuelve la sabiduría. El camino de la felicidad, o sea, quien es un hombre feliz es un hombre que cada vez sabe más, que cada vez es mejor hombre, que cada vez rompe sus propios límites a través del saber, del conocimiento, que es algo muy interesante y que también Erasmo marca en esto poco que estoy leyendo, porque todavía no lo termino, el Quiridión, que el Quiridión me puse a investigar la palabra y es un manual de vida. Y Erasmo aquí deja como que el huevito, ¿sí? De hecho eso lo aprendí en la introducción del mismo libro, deja el huevo que dice él que Lutero va a empollar, pero va a empollar algo distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lutero se vuelve más agresivo. Erasmo solamente como que le plantea a la Iglesia Católica, oye, estamos viendo mal la religión, hay que buscar otro horizonte de la religión para que la gente pueda obtener un manual de vida mejor, ¿sí?
Prácticamente, no con estas palabras que les mencioné, pero prácticamente esa es la visión, resumida a mis palabras, de Erasmo, en donde él está planteando una nueva visión a la iglesia, pero no se está poniendo en contra de la iglesia católica. Lutero sí se pone en contra de la iglesia católica, porque Lutero ya tiene como una visión más en contra de la corrupción de la iglesia católica, que ya estaba siendo también muy cínica con este tema de la venta de las indulgencias, que ya era casi un contrato en donde ya estabas teniendo asegurado el cielo, ¿no? Y pues la verdad es que esto sí raya mucho en una gran estafa y en un gran abuso de la fe de los creyentes. Y entonces Lutero empieza a ver todo esto. Lutero también, sin despegarse de las escrituras, sin despegarse del mensaje cristiano, pues él sí se deslinda de la iglesia católica, crea la protestante, y él quiere que se aprenda de Dios directamente de las escrituras, que cualquier creyente pueda leer las escrituras, no que tenga yo como un sacerdote o como un padre, etcétera, tenerlas que explicar e interpretar a mi modo, sino que toda persona entienda la palabra de Dios, la palabra de Jesús, a través del estudio directo de la Biblia. Y entonces todo este proceso del renacimiento hace este renacer humano, donde ya no estamos tan expensas de lo religioso, sin deslindarnos de lo religioso, porque vemos que la religiosidad está también en el hombre. Por eso es que es un proceso que a mí me gusta bastante, que pues he tenido que estar estudiando por la carrera de filosofía, pero es un pasaje de la historia occidental muy interesante, y que yo creo que también en la modernidad esta visión renacentista nunca tuvo por qué haber muerto, porque ya después el empoderamiento del hombre se le vuelve a quitar en años posteriores. Actualmente yo creo que el empoderamiento del hombre también a veces se quita, porque a veces desgraciadamente ponemos por encima los intereses del comercio, del capital, ante lo humano. Y eso es terrible, ¿no? También en la actualidad necesitamos un renacimiento de volver a lo humano, no tanto de volver al arte griego, romano, etcétera. No, volver a lo humano, no deshumanizarnos por la excesiva producción de bienes, porque es terrible ver una sociedad en donde todo es mercancía. O sea, prácticamente tu corazón, tus intestinos, tu riñón, etcétera, es una mercancía. Tu mano es una mercancía. ¿Sí? Tu cuerpo mismo es una mercancía. Eso para mí es terrible, y sí necesitamos una revolución humanística, un renacimiento del humano para ello. Y después veremos que eh, después incluso Nietzsche, pues indirectamente ahí va planteando también un renacimiento del humano, ¿no? Con esto de los valores cristianos en el anticristo, etcétera. Pero bueno, en rasgos generales, el renacimiento es esta época que empieza a hacer estas reflexiones, quieren volver a la naturaleza, quieren volver a el arte antiguo que empoderaba mucho al humano y que le daba también al humano una cierta conexión con los dioses, ¿no? Con este tema de los semidioses, etcétera, pues le da una cierta conexión de que un hombre puede llegar a tener una parte divina, una chispa divina, ¿no? Incluso había personajes que eran directamente hijos de dioses, ¿no? Ya saben, Zeus cuántos hijos tuvo, etcétera, y que eran hijos que estaban en lo humano, pero tenían su conexión divina, que en la época medieval se quita todo este tema de esta conexión tan profunda, ¿no? Se empieza a olvidar esta conexión tan profunda, porque ahora ya Dios es lo supremo y tú tienes que obedecer a Dios porque tú eres terrenal y aparte eres pecador y aparte tienes que estar limando tus pecados, porque tú desde que naces ya eres pecador, ¿no? Bueno, este es el panorama renacentista. Espero que te haya dejado una pequeña reflexión. La verdad es que no es un video que tenga motivos como muy académicos, de darte referencias, etcétera. Solamente es dejarte la semilla de lo que es el renacimiento y para que tú puedas impulsarte a ir a buscar más información rigurosa. Nada, entonces el renacimiento de las etapas filosóficas históricas más importantes del ser humano, y para mí, a mí me encanta el renacimiento, la verdad, el arte renacentista es de lo más hermoso
que hemos visto. Pero después trataremos qué es lo que pasa cuando está este periodo y qué es lo que estaba pasando en América antes de que llegaran pues, los europeos, ¿no? Porque sabemos que ya en este proceso, en este periodo ya empieza a llegar, ¿no? El tema de los europeos. Sin nada más que añadir, espero que te la pases excelente, te mando un abrazo y esto te lo comento porque el amor al conocimiento, ya lo sabes, termina siendo inevitable. Chao.